Al fin, ¿qué pasó con la esperada Apache RTR 310? ¿Qué pasa con la X-Blade 160 que ya no se va a vender más? ¿Y cuál es el berraco cuento con la Arizona 200 que no hay stop, que no sé qué? ¿Cómo sería una DR150 Rally? Esto y mucho más en este resumen de algunas novedades de esta semana sobre Yamaha, Honda, Suzuki, TVS y otras marcas. Por eso, amigo mío, es muy importante que te suscribas a este canal, es gratis, y actives la campana de notificaciones donde dice todas para que no te pierdas los próximos videos. Y empecemos con Yamaha. Gracias al video del colega Bata Motos y su investigación, ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! De la llegada de la XTZ 150 Cruiser a Colombia, lamentablemente por el momento no va a llegar debido al tema de costos. Y como ustedes saben, una empresa no va a traer una motocicleta la cual genera un costo elevado para su importación, como es el caso de la XTZ 150 Cruiser de Brasil, ya que al traerla y colocarla a un precio de venta al público, digamos, competitivo o económico, pues se verían afectadas sus utilidades, y ponerle un precio elevado para cumplir con su margen de ganancias podría generar que una motocicleta tenga poca salida debido al alto precio final de venta al público. Ahora bien, cuando el ABS se comience a exigir para estas motocicletas, Yamaha deberá tomar decisiones. Pero como para todo hay clientes, tenemos el caso de las personas que se compran la XTZ 250 que viene de Brasil, que ahora tiene un precio de 25.500.000 pesos sin trámites. ¿Ustedes qué opinan, amigos míos, respecto a esto? Muchachos, lo leo en los comentarios. Y todavía estamos pendientes de la FZ 3.0, que se esperaba que llegara este año, y ya en la India van en la FZ 4.0, y los amigos de México ya cuentan desde hace rato con la FZ 3.0. Todavía no se menciona nada para Colombia, y mucho más teniendo en cuenta que la FZ 2.0 todavía tiene muy buenas ventas en Colombia, debido a su confiable motor y por ser una marca muy reconocida. Y las personas que siguen comprando la FZ 2.0 no les interesa que no tenga ABS ni que su diseño no tenga ningún tipo de cambios, ya que solo les interesa tener una motocicleta digna de confianza. ¡Ya nos exhibiste! Ahora pasando con el tema de la Arizona 200, donde se rumoraba por aquí, por allá, muchos videos, que la moto iba a ser descontinuada, que no sé qué, un malentendido en redes sociales, bueno, de todo un poco, y que la moto pues se descontinuaba o que ya no se iba a vender, y mucho más con las quejas presentadas por varios propietarios donde expresaban inconvenientes con la motocicleta. Debido a esto me tomé la tarea de preguntar por el chat de Auteco con el fin de preguntarles qué pasaba con la motocicleta, y la respuesta textualmente fue la siguiente: debido al éxito en ventas de esa referencia, la motocicleta no se encuentra disponible en la ensambladora. Hemos hecho un nuevo pedido y se estima que el regreso de la moto al país sea para septiembre. De acuerdo a este chat, no se habla de que no volverá a llegar, simplemente se agotó y están a la espera de que llegue un próximo pedido. Ni tampoco se menciona de alguna actualización. Y por acá les enseño una imagen suministrada por Servimotos Auteco de Pereira de la calle 21, dando a conocer que la moto está agotada y si la reservan rápidamente el precio se congelará hasta que la moto llegue nuevamente. Esperemos que el nuevo lote de la Arizona 200 llegue mejorada y los reclamos por garantía disminuyan. No puedo decir que regrese sin ningún tipo de falla porque ninguna moto está exenta de presentarlas independientemente de la marca que sea. He dicho, caso cerrado. Continuemos con Honda, donde en su página oficial de la India ha retirado la Honda X-Blade 160 para darle paso a la nueva Honda SP 160. Las cuales comparten prácticamente las mismas características ciclomecánicas. Según algunos medios de prensa de ese país, esto puede obedecer a sus bajas ventas
o una posible actualización para cumplir con la normatividad de emisión de gases OBD2, lo que dejaría la ventana abierta para un posible regreso más adelante en la India. Y para el caso latino no tendría por qué pasar lo mismo, debido a que las normativas ambientales no son tan exigentes y es normal que en algunos países de Latinoamérica sigan llegando motos que ya no se venden en su país de origen, y además una marca no va a dejar de fabricar motos para sus clientes a nivel mundial. Esta información vale millones. Y si preguntan por la CB150R X-Motion, por ahora no se menciona nada, ni un rumor, ni un chisme, nada. Pero Honda ya debería colocarse las pilas para el próximo año, ya que en algunos países latinos ya cuentan con la Yamaha MT-15 y la GSX S150 de Suzuki, y muchas personas están esperando que llegue pronto la CB150R X-Motion de Honda, cuyo precio sin dudarlo será mayor que el de la MT-15. Podríamos hablar de un estimado no menor a los 17 millones de pesos colombianos en el caso hipotético de llegar este año. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Por el lado de TBS, se espera que para el día 6 de septiembre por fin se lance la tan esperada Apache RTR 310, una Naked Street Fighter que se basará en su modelo deportivo, la Apache RR310, tomando su motor monocilíndrico refrigerado por líquido con doble árbol de levas en cabeza, 6 válvulas, 6 velocidades, ABS doble canal, embrague antirrebote, entre otras cositas, y con una potencia esperada de 33.5 caballos y 27.3 Nm de torque. En internet ruedan varias imágenes de una moto de prueba que sería la Apache RTR 310. Ojalá que no venga con el asiento del acompañante como lo tiene la Apache RR310, la cual la verdad no se ve muy cómodo, y más bien sea algo parecido como el asiento de la BMW 310. De igual forma, para esa fecha 6 de septiembre estaremos muy atentos al lanzamiento que realice TBS, así como ustedes de este canal. Por acá les comparto un pequeño teaser de la Raider 125 Super Squad Edition, Pantera Negra y Iron Man de Marvel, y lo malo es que solo aplica para la India. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero se los quería compartir para los amantes de la TBS Raider 125. Pasando a Suzuki, lo más sonado es la próxima actualización de la DR150, o conocida como la NK150 en otros países. Esta motocicleta de la marca Haoyue, o como se pronuncie, la cual sabemos que es de fabricación china, pero esto no tiene por qué desmeritarla, donde allá cuentan con la NK150S, que tiene inyección electrónica, ABS monocanal, puerto USB y no tiene encendido de pedal. La misma versión que ya se encuentra disponible en Brasil desde hace más de un año, así como se ve en este video del canal Suzuki Haoyue de Brasil. Y de acuerdo nuevamente al colega Batamotos, donde en su video manifestó que la versión FI ABS ya estuvo en pruebas en Colombia y se espera que llegue en algún momento en lo que resta del año. Amigos, una preguntita, ¿a ustedes les gustaría ver una DR150 Rally en Colombia como la que se ve en este video del canal Land Motors de Ecuador, donde vemos una NK150 Rally que viene con cúpula, crash bar, handsaver, protector de cárter, protector de caliper, protector en la bomba del freno y base metálica para un top case? Por favor, si es así, lo pueden dejar saber en los comentarios. Esa es una excelente pregunta. Pasemos con Hero, que aparte de su lanzamiento hace unos meses de la nueva Extreme 160R 4 válvulas, o conocida en Colombia como la Home 160R, en ese país se lanzó con barras invertidas, un aumento en su potencia, quedando con 16.6 caballos, entre otros cambios, y esperamos que Hero la traiga para el 2024. Y además, recordemos que tuvo una alianza con la marca Harley Davidson para la fabricación de la X440, y para el 28 de agosto, ya dentro de poco, la marca hará el lanzamiento en la India de la renovada Carisma XMR. Se espera o se rumora que llegue con 25 caballos de potencia y 25 de torque, con refrigeración líquida y con un diseño mejorado respecto a la versión anterior que estuvo en Colombia, la cual por diseño no era la más bonita que digamos. Esta nueva Carisma entraría a competir contra la Pulsar RS200, la Suzuki Gixxer 250, entre otras en el mercado indio, y de ahí esperar si tal vez llega al mercado latino.
contenido, aunque estas motos con ese tipo de diseños no es que sean muy comerciales, me refiero a tipos de diseño tipo deportivo, con carenado, con tapas. Muchachos, si les gusta este tipo de videos, se podrían hacer para los domingos cada 8 o 15 días dependiendo de las novedades que se presenten en la semana. No se puede reseñar todo para no hacer los videos tan largos, y para mí es muy importante que en los comentarios me digan si les gusta o no este tipo de contenido para saber si vale la pena o no realizarlo. Amigos, cuento con su apoyo para que compartan este video por favor y así llegar a más personas. Les agradezco por su tiempo. Si llegaron a la parte final de este video, mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima, muchachos, bendiciones.